Voy a repetir un par de versículos de este texto que acabamos de leer y son los versículos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 voy a repetir esta lectura. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, debo de decirle a la iglesia que a partir de este domingo y durante todo este trimestre del año estaremos revisando una serie de sermones que se titulan los Yo Soy de Jesús. Vamos a estar hablando de estos Yo Soy de Jesús a lo largo de estos 3 meses. Todos estos menciones de Jesús tienen que ver con el Evangelio de Juan. Es muy importante para nosotros desde el punto de vista teológico y que podamos concentrarnos no solamente en la información, que es muy importante, pero también en la formación que el Evangelio tiene para con nosotros. Es muy importante entonces que nosotros podamos atender los asuntos de la teología bíblica del Nuevo Testamento también. Y de la misma teología bíblica del Nuevo Testamento emana la teología sistemática, pero además salen la mayoría de las doctrinas que nosotros tenemos. Si usted asiste todos los domingos en esta serie de sermones, al final podrá darse cuenta que la sistematización de las más importantes doctrinas que tenemos están contenidas en estas 7 expresiones de los Yo Soy de Jesús. Vamos a tratar de investigar pues profundamente el pensamiento de Juan, que inspirado por el Espíritu Santo narra, escribe aquellas veces 7 que el Señor Jesús dice Yo soy. Va a ser muy importante pues tener este panorama completo. A lo largo de toda esta serie de predicaciones estaremos hablando de otros asuntos que tienen que ver con estos temas, como la predicación de hoy de el propósito de Juan al escribir el libro. Pero también por otro lado al final vamos a estar hablando acerca de y ustedes, como preguntó Jesús a sus discípulos, y ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y esto nos confrontará a nosotros para que nosotros podamos decir, nosotros, ¿quiénes decimos que es Jesús? Hacia allá queremos dirigirnos. No hay un personaje más importante en la Biblia, en toda la Escritura, que no sea Jesús. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, habla de Él, de manera implícita o de manera explícita. No hay una sola parte de la Escritura que no hable de Cristo. Pero sí hay un punto de referencia importante. Cuando nosotros queremos conocer de Cristo, lo que queremos conocer no es lo que nosotros nos imaginamos de Cristo. Lo que queremos conocer de Cristo es lo que Él dice de sí mismo. Para conocer a una persona hay que vivir con ella, hay que tratarle a ella, hay que caminar con esa persona. Pero nos da mucha utilidad cuando la persona nos habla de sí misma y nos dice, yo soy así, este es mi carácter, esta es mi manera de pensar, este es mi mensaje, esta es mi costumbre, este es mi hábito. De tal manera que entonces para conocer a Cristo no hay mejor cosa que venir a la Escritura y que Cristo nos diga quién es. Normalmente cuando nosotros preguntamos a la gente, para ti, ¿quién es Jesús?, tenemos diferentes respuestas, muy variadas, todas ciertas, pero muy limitadas. Vamos a la calle, vamos con una persona que no es creyente y le preguntamos, para ti, ¿quién es Cristo? Y nos dicen, el Hijo de Dios, y es cierto. Nos dicen, es el Hijo de María, y también es cierto. Algunos un poquito más listos nos dicen, fue un carpintero, y también tiene cierto sentido. Algunos con una teología más avanzada nos dicen, es el Salvador, y la cosa se va acercando más a las verdades absolutas. Pero fuera de estos 4 o 5 conceptos, no hay más definición de Cristo que estas. De tal manera que cuando nosotros hablamos de Cristo, no solamente tenemos que quedarnos con el común del conocimiento de la gente, este común denominador que es 3 o 4 conceptos de Cristo, sino tenemos que ir a lo profundo del conocimiento bíblico y descubrir lo que Cristo dice de sí mismo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De qué es capaz? ¿Qué hizo? ¿Qué promete? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Tenemos que adorarlo? ¿Es Dios? ¿Es solo hombre? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Y entonces tenemos que venir a la Biblia para este propósito y encontrar pues las respuestas absolutas, respuestas completas que tiene la Escritura respecto de Cristo.
Nosotros hemos adorado a Cristo, le cantamos a Cristo. Incluso muchos de nosotros tenemos una idea de Cristo. Y tenemos expresiones como Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero nada más, nada más. Y no tenemos un concepto más amplio. Una de las tareas que tenemos como iglesia cristiana, no solo la nuestra, toda la iglesia cristiana, es tener un pleno conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo ha dicho, por ejemplo, que él toma todo como basura, todo lo que tiene, todo lo que es, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Todos tendríamos que seguir este propósito, conocer más profundamente a Cristo. De tal manera pues que en este trimestre lo que vamos a estar haciendo es conocer al Señor, conocer a Cristo, y al conocerlo, sacar de ahí las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y por otro lado, no construirnos una imagen a la carta de un Jesús, sino conocerle en profundidad, desde el punto de vista espiritual y por supuesto desde el punto de vista intelectual en el conocimiento de su palabra. Jesús en este evangelio, y es el único que lo dice, el único evangelista que recoge todas estas expresiones del Señor Jesús, dijo en 7 ocasiones: yo soy el pan de vida. Dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera. 7 veces, 7 repeticiones, y en cada repetición una metáfora. ¿Qué nos quiso decir? ¿Qué quiere que aprendamos? ¿Cómo quiere que nos relacionemos con Él a partir de estas metáforas que tienen que ver con Él? Porque desde luego nosotros no creemos que Jesús sea una puerta, porque no tiene bisagras y un picaporte. Son metáforas. ¿Qué nos quiere decir con eso? Tenemos que pues venir a la Escritura y especialmente al Evangelio de Juan para descubrirlo. El propósito, hermanos, y es un propósito que personalmente tengo, es que al final de este tiempo tengamos un elemento para adorar al Señor, porque le hemos conocido un poco más a profundidad. Por cierto, me gustaría mucho pedirles que leyeran todo el Evangelio de Juan, todo completo, para que podamos tener todos el contexto completo de lo que el Señor dijo de sí mismo. Pero vayamos pues al análisis de esta expresión. Ustedes se preguntarán por qué estamos empezando al final. Porque nosotros estamos ahora en el capítulo 20 de Juan, y normalmente pues hay que empezar desde el principio. Pero estamos empezando con estas disertaciones, pues con estas predicaciones en el final. ¿Por qué empezamos con el final? Algo muy importante es que nosotros podemos encontrar al final del Evangelio de Juan el propósito que Juan tiene al escribir este evangelio. Y a diferencia de los otros 3 evangelistas, Juan tiene un propósito muy definido. Cuando leemos el propósito por el cual Juan escribe este evangelio, pasamos por alto detalles que hoy vamos a contemplar. Y desde el punto de vista didáctico, teológico y por supuesto en la hermenéutica más pura, trataremos pues de encontrar los detalles en las palabras, en las expresiones, en los conceptos. Pero empezamos desde el final porque pues ahí está el propósito. Pero no solamente esto. El Evangelio de Juan empieza de una manera y termina de la misma manera. Hago referencia de lo siguiente. ¿Usted se acuerda que en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? El verbo es Cristo, lo sabemos. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabemos que el verbo es Dios, que el verbo es Cristo y que Cristo es Dios. A lo largo de todo el Evangelio esto va a ser comprobado. Pero ¿cómo cree que cierra el libro? El libro cierra con una declaración de una persona que duda de todo, confirmando cómo inició el libro. Porque si el principio dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es decir, Cristo era Dios, al final del Evangelio tenemos una declaración de Tomás. Dijo: Señor mío y Dios mío. Empieza con una afirmación teológica del verbo siendo Dios y termina con una confirmación de una persona diciendo que Jesús es Dios. De tal manera que entonces el evangelista puede estar satisfecho de haber cumplido su propósito de presentar a Cristo como Dios.
No puede pasar por alto este asunto. Empieza pues anunciando que este verbo que se hizo carne es Dios, y por otro lado termina con una persona, un hombre incrédulo, diciéndole a Jesús, Señor mío y Dios mío. Luego nos dice Juan su propósito. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero amado hermano, vámonos al detalle. El versículo 30 empieza diciendo que hizo Jesús, además, muchas otras señales. Hemos de detenernos un poco aquí, porque tenemos que hacer un análisis, pues, teológico del asunto de las señales. No puede pasar por alto. Tenemos que, pues, entonces hablar de las señales, porque lo que está diciendo Juan es que Jesús hizo, además, otras muchas señales. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué es una señal? Es importante, pues, que nosotros podamos dar atención al asunto. Uno de los evangelios, si no es que el más importante, que habla más de las señales, es el evangelio de Juan. Constantemente a lo largo de todo el evangelio Juan está hablando de, y esta es una señal, y algunos diciendo, ¿y quién es este que hace semejantes señales? La palabra señal está muy identificada en el evangelio de Juan. Juan está muy interesado en que sus lectores, los locales y los temporales y los implícitos que somos nosotros, tengamos una idea respecto de las señales. Termina así el evangelio y quiere dejarnos claro el asunto de las señales. Dice que hizo muchas señales. ¿Pero qué es una señal? Normalmente, cuando hablamos nosotros de señal, estamos hablando de asuntos muy concretos, muy específicos, que anuncian algo. Cuando pensamos en una señal, pensamos cuando vamos en carretera que hay letreros que dicen tal localidad a tantos kilómetros, es una señal. O vemos letreros que no tienen letras, solamente imágenes, en donde nos damos cuenta de que tenemos que ir no rebasando por el carril izquierdo, o más bien derecho. Se me hace que yo rebaso mal, ¿verdad? Pero tenemos señales. Tenemos señales en donde hay una escuela y que no se puede ir a mucha velocidad porque los niños cruzan constantemente. Hay señales. Normalmente las señales anuncian lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Es muy importante. Señalan lo que está pasando y lo que va a suceder. Casi nunca lo que sucedió atrás. Pero las señales son importantes porque van dando un aviso acerca de lo que viene, de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder. A lo largo de todo el evangelio de Juan, lo que dice el evangelista es que el Señor hizo señales concretas. Y todo lo que hizo el Señor eran señales de algo, o los acontecimientos que estaban pasando eran señales de algo. Desde el punto de vista de la teología, pues, bíblica del Nuevo Testamento, tenemos que decir que la señal opera en la vida física, pero ilustra un principio de vida espiritual. Lo repito, la señal opera en la vida física, pero ilustra un principio en la vida espiritual. Opera en la vida física. ¿Sabe qué? Le voy a decir 2 o 3 ejemplos respecto de señales. Tenemos que recordar, por ejemplo, la alimentación de los 5,000. Cuando fue la alimentación de los 5,000, había una señal. La señal estaba bastante definida, la multiplicación de los panes y los peces. Era una señal. Dice el Evangelio en el capítulo 6, verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero vieron esta señal. La alimentación de los 5,000, el partimiento del pan, la repartición de los elementos fueron una señal. Ahí está la señal. Pero eso está en el campo de la vida física. Fue algo que se experimentó, que se palpó, que se vio. La gente que lo vio dio testimonio de que fue verdad. Muchos de los que estaban ahí fueron objetos de ese milagro. Esta era una señal. Pero
acompañando a esta señal había un principio de vida espiritual. El Señor nunca hizo algo que no utilizara para después dar una aplicación espiritual. ¿Sabe qué fue lo que dijo Él después de multiplicar los panes? Cuando multiplicó los panes, cuando sació el hambre de todos los que estaban ahí, el Señor dijo: yo soy el pan de vida. Una señal física con un principio espiritual. No hizo una señal para mostrarles: miren cómo soy bueno para hacer milagros. No. Detrás de la señal, que era operaba en la vida física, había un principio espiritual. El principio espiritual en el repartimiento del pan, pues al multiplicar los panes, era no la señal en sí misma, sino era que le vieran a Él: yo soy el pan de vida. Cuando el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento en Juan 9, ustedes se pueden acordar de este evento. El Señor sana a este ciego de nacimiento. Hay un gran escándalo, hay un tema ahí alrededor. Pero es una señal. Esa curación específicamente es una señal. Dio luz a los ojos de aquel que no veía. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús en torno de esto? En tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. No había una señal que no viniese acompañado de una aplicación espiritual. No había. Cuando el Señor Jesús, allá en Juan 11, resucita a Lázaro, la resurrección de Lázaro era una señal. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús previo a que resucitara a Lázaro? El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La señal no estaba sola, venía acompañado de un concepto espiritual profundo. No hacía el Señor milagros por hacer milagros y para presumir de su poder. Tenía un propósito, y Juan lo registró en su evangelio, para que creyéramos en Jesucristo. La resurrección de Lázaro fue significativa, pero era para que el Señor dijera: yo soy la resurrección y la vida. Y así pasa también con las ovejas, y así pasa también con la puerta, y así pasa también con la vid verdadera. En cada una de los yo soy de Jesús hay una señal física o que opera en el mundo físico, pero hay una aplicación espiritual que el Señor quiere que entienda la gente. Bajo este principio, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la señal desvía la atención más allá de sí misma. Desvía la atención. ¿Sabe que a veces adoramos más las señales del Señor que al Señor de las señales? Nos vamos más por las señales que por el quien las hizo. ¿Se imagina usted en la alimentación de los 5,000 a la gente alabando al pan? ¿Dándose cuenta de la señal? Enalteciendo la señal, diciendo: de aquí en adelante nadie puede comer sino panes y peces. No podía ser posible, porque la señal era un instrumento del Señor para una aplicación espiritual importante. La primera señal, gran señal que el Señor Jesucristo hizo, fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná, allá en Juan 2. Y dice la palabra del Señor que el Señor, ¿no?, habló a la gente que estaba ahí y convierte el agua en vino. De tal manera que el catador dice: ay, todo el mundo ofrece el buen vino desde el principio, pero tú lo has reservado para el final. Él no sabía que el Señor había convertido el agua en vino. Había hecho una señal maravillosa. Pero ¿qué pasa? Era una boda. ¿Será que nosotros tengamos que discernir, discutir y platicar acerca de la boda? ¿Tenemos información de cómo se llamó la novia? ¿Tenemos idea, más o menos? Quizá Natanael había sido el padrino. ¿Sabemos dónde se fueron de luna de miel o cuánto costó la ceremonia? ¿O si metieron una carta para que les dieran el lugar para esto? ¿Es importante los detalles de las bodas de Caná? ¿Es importante saber incluso si el agua era de tal río o de tal cual arroyuelo o lo hubieran traído de cualquier otro sitio? ¿Esto es importante? No lo es. No lo es. La señal no es tan importante. Es tan importante y más importante quien operó la señal. Y el mensaje que había
en la operación de la señal. ¿Cuántos eran en la alimentación de los 5,000? ¿Sabe que he leído comentarios y he estado en discusiones estériles acerca de cuántos eran? Porque dice la Biblia que eran 5,000. Pero ¿qué tal que vino cada quien con su esposa? Pues ya son 10,000. Pero cada quien trajo un hijo, pues ya son 15,000. Y si tenían 2 hijos, ya son 20,000. Haga las cuentas que quiera. ¿Será importante este conocimiento? ¿Será vital saber si fue mojarra o guachinango o pargo el pescado que dieron en la alimentación? Es trivial. Tenemos que de meternos a contemplar el asunto de la señal. Es para nosotros importante definir y descubrir los conceptos más detallados de la señal, o si el pan era de trigo o de alguna otra cosa, o sin levadura. ¿Podemos nosotros adivinar cuántos peces en cada una de las 12 canastas llenaron al final del milagro? No tenemos idea. Pero hay gente que se dedica a buscar todas esas cosas. Pero Juan lo que quiere es hablar de las señales desde el punto de vista de quien la opera y de la enseñanza espiritual de quien la opera. Detrás de la señal tenemos que ver a Cristo. No podemos de ninguna manera concentrarnos en la señal, pero tenemos que concentrarnos en el Señor de la señal, en ese Señor maravilloso de la señal. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. El pan y el jugo son señales. No podemos divinizar al pan y al jugo. No podemos nosotros de ninguna manera pensar que estos elementos ordinarios, ¿no?, tienen un poder inherente, o una cruz, o un escapulario, o una Biblia puesta en la entrada de nuestra casa abierta en el Salmo 23. De ninguna manera podemos pensar que una Biblia puesta en la cajuelita del coche nos garantiza que no chocaremos. Cuando nosotros hablamos, pues, de las señales, de los objetos, de las cosas que tienen u operan en el mundo físico, estas cosas no tienen una relevancia. La relevancia está en quién señala estas cosas, a quién va dirigidas estas cosas. Y va dirigida a Cristo. Normalmente las señales señalan a Cristo. Y nada más que a Cristo. Dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales. Y además, no solamente las que están registradas aquí, Juan seleccionó aquellas que dirigían nuestra atención de una manera más palpable a Cristo, o las que él entendió que dirigían nuestra vida o nuestra mirada a Cristo. Estas son las señales que él escribió, pero dice, hay muchas más. Dice, hizo muchas otras señales. Esas muchas otras señales, amados hermanos, no sabemos cuáles son, ni tenemos que ponernos a indagar. ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30? No tenemos la menor idea y no nos debe de importar. Hay cosas que no sabemos y no tenemos que buscarlas. Las que nos interesan son las que están reveladas. Y son suficientes para dirigirnos completamente a Cristo. Muchas señales, pero además algo importante. Estas señales las hizo en presencia de sus discípulos. Qué importante. No las hizo aislado. ¿Sabe que un golfista lo peor que le puede pasar es hacer un hoyo en uno y que nadie lo vea? Es horrible. Hace su tiro, hace un hoyo en uno, voltea por todos lados y no hay nadie. ¿A quién le presume su hoyo en uno? Los testigos son importantes. Los testigos aseveran, garantizan, dan certeza de que lo que se hizo es verdad. Y los discípulos estuvieron presentes en cada una de las señales. Si no todos, en la mayoría de las veces, por lo menos Pedro, Jacobo y Juan. Presentes, siempre, delante de sus discípulos. Y Juan tiene toda la autoridad para hablar de las señales, porque era uno de los 3 que el Señor prefería que estuvieran con él casi en todos sus milagros, si no es que en todos. Y Juan está narrando esto.
No solo esto, sino que además Juan, cuando escribe Primera de Juan, dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Lo vimos, lo oímos, lo palpamos, damos testimonio de él. Importante que Juan transmita a nosotros una verdad testimonial, que él vivió, que él vio, que él palpó. Juan se recostó en el regazo del Señor. Juan era el discípulo amado. Si hay alguien que nos puede hablar del carácter de Cristo, es Juan. Y Juan experimentó, vio, pues, fue testigo de las señales. Dice Juan que hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, dice él, las cuales no están escritas en este libro. Pero algunas sí. Y las que están escritas en este libro, dice él, pero estas, las que están en este libro, se han escrito con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo. No es para que nosotros oremos y se multiplique el pan. ¿Sabe una cosa? Que hemos tenido errores de interpretación que van afectando nuestra conducta cristiana. En algún momento, algunas iglesias hacen comidas y dicen, vamos a orar porque somos muchos, nada más esperábamos 10 y llegaron 30. Vamos a orar para que el Señor multiplique. Es una buena intención, pero ¿será que el Señor se dedique a eso? Ahora, ¿cuál es la base escritural? Quizá el tema de la alimentación de los 5,000. Ya el Señor lo hizo una vez, entonces significa que lo puede hacer todas las veces. Todas las veces. Y entonces hacemos de la señal un acto divino, que se repite y se repite y se repite, y que se puede repetir y repetir y repetir todas las veces que nosotros queramos. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor es capaz de que la comida alcance para todos? ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. Pero cometemos un error de interpretación cuando pensamos que el Señor está comprometido, ¿no?, a multiplicar y a que el pan se parta, y que se parta y parte y parte y parte y parte y parte y alcance para todos y además sobre. No es un principio teológico correcto. Las señales que están aquí, el propósito que tienen no es que nosotros nos agarremos de la señal y hagamos un hábito cristiano, sino que estudiemos la señal y nuestra mente y nuestro corazón se dirija a Cristo. Nos olvidamos un poco de la señal y miramos exclusivamente a Cristo. Nada más que a Cristo. Cuando el día de Pentecostés, Pedro predicó ese maravilloso sermón, y descendieron del cielo lenguas como de fuego, y se posaron sobre las cabezas de los que estaban asistiendo ahí. Ellos entendieron lo que Pedro estaba diciendo en su propia lengua. ¿Será que esto se repita todo el tiempo? ¿Será que tenemos que pedir, Señor, que descienda fuego del cielo para que nos unjas con el fuego de tu Espíritu? ¿Es esto correcto? ¿Tiene sustento bíblico? ¿No estamos nosotros divinizando una señal que sucedió en un tiempo de su momento con el propósito de dirigir la mente de las personas a Cristo? Hemos de tener mucho cuidado con esto. Porque lo que nuestra mente tiene que tener, nuestro corazón hacia donde tiene que ser dirigido, es hacia Cristo. Estas se han escrito para que creáis. En el idioma original, el tiempo del verbo es para que creyendo o para que sigan creyendo. La gramática en el idioma original, en el griego, es muy interesante, porque la gramática en griego es exactamente tal y como se escribe, no es exactamente tal y como se traduce. La traducción es maravillosa, la que tenemos nosotros, pero el énfasis más profundo tiene que ver con un gerundio, creyendo,
o para que sigan creyendo. Es decir, ya creyeron, ahora sigan creyendo. Que su fe se vaya incrementando, 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 conforme son testigos de las señales y de los relatos de lo que el Señor hizo. Y la fe en el Señor va incrementándose, 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 para que sigan creyendo, dice el evangelista. ¿Pero creyendo en qué? ¿Creyendo en qué? Pues creyendo. ¿Pero qué creemos nosotros? Ahora déjeme decirle que la gente que recibió esta carta son creyentes. Lejos de lo que cualquiera de nosotros pensemos, nosotros pensamos que si hay un libro que tiene que ser llevado a una persona no creyente es Juan. Decimos, ¿quieres que alguien conozca de Cristo, que lo evangelicemos? Pues Juan, ¿no? Pero Juan es complicadísimo. Tiene un contenido teológico como ningún otro evangelio. Y fue dirigido a cristianos, que por supuesto le sirve a los no creyentes, pero fue dirigido a creyentes, ¿no? Para que sigan creyendo, para que crezcan en su fe, para que confirmen paso a paso su fe. Y entonces dice el evangelista, esto se escribió para que sigan creyendo y no dejen de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Juan quiere que creamos? Bueno, amado hermano, quiere que creamos en un personaje que no solamente tiene un nombre, sino que hizo muchas señales. ¿Sabe cuál es la más grande señal de nuestros tiempos? No tenemos que buscar la más grande señal de nuestros tiempos en un árbol que tiene la imagen o el rostro de un Cristo fabricado. No tenemos que buscar nosotros señales de nuestros tiempos en las nubes con imágenes caprichosamente acomodadas por nuestra mente. ¿No es cierto que ve al cielo y dice, ay, es un perrito? Hay gente que ve a Cristo en las nubes. No podemos nosotros entender ni siquiera imaginarnos un poco que las señales de nuestros tiempos tienen que ver con la aplicación de la escatología de este siglo. Y ya pasó esto, ya pasó aquello, las torres gemelas se cayeron y no sé cuánto, y de esto hacemos toda una teología muy mundana. Tenemos que venir a la palabra. Las señales de la Biblia. Lo que está revelado, lo que no está revelado no son señales. Lo que está revelado son señales. Pero estas señales dirigen pues a Cristo. Y dice que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús, este hombre que hizo todas las señales, es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, no es caprichosa la unión de los tres nombres. Dice Jesús, dice es el Cristo y dice es el Hijo de Dios. Tres conceptos: Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Usted sabe lo que significa Jesús, y lo sabemos porque ha estudiado justo el principio cuando el Señor Jesús nació, en el Evangelio de Lucas particularmente, cuando Lucas y Mateo también, cuando el ángel aparece, por ejemplo, a José y le dice que el hijo que va a tener se va a llamar Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que sabemos que Jesús significa Salvador. No es un asunto caprichoso. Además estaba tipificado desde antes, porque el Jesús, el nombre, tiene la misma raíz que Isaías y Oseas y Josué en el Antiguo Testamento, que todos significan lo mismo. Lo mismo. Estaba anunciado. El nombre que tiene Jesús no fue un nombre que se les ocurrió en ese momento. Dios lo tenía desde siempre, el nombre. Y a José, al ángel le dijo, le vas a decir a José que el hijo se va a llamar Salvador. Claro, no Salvador, pero Jesús, que significa Salvador. Ahí tenemos un concepto. En el nombre hay un concepto. Pero no solamente es Jesús el nombre, sino además dice que este Jesús, que es su nombre, tiene un oficio. Este Jesús es el Cristo. Ahora, Jesús es el nombre, Cristo es el oficio. Y Cristo significa Mesías en hebreo. Ambos son el ungido. Así que entonces dice que crean que el Salvador, Jesús, el que ustedes históricamente conocen, es el que tenía la tarea, el oficio de ser el Mesías, al que estaban esperando desde hace tanto tiempo. Él es. Todas las señales que él hizo es para que ustedes crean que él, el personaje histórico que es el Salvador, es el Mesías.
el ungido, es el Cristo, pero es el eterno. Porque cuando dice la Biblia el Hijo de Dios, hay una referencia al Jesús eterno. Porque no se puede usted imaginar, ni yo tampoco, que cuando el Señor construyó el mundo o creó al mundo, dijo, voy a tener un hijo. Cuando se habla de la Trinidad es operativa antes de la fundación del mundo. Cristo es Hijo de Dios antes de la fundación del mundo. Y cuando pensamos en el Hijo de Dios, no estamos pensando en un hijo que tuvo temporalmente durante la creación, sino que lo tuvo antes de la fundación del mundo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, antes de que Abraham fuese, soy yo. Soy yo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Es el eterno, es el preexistente, es el verbo que se hizo carne. Y cuando se dice Hijo de Dios, está hablando del eterno. Así que entonces estas cosas se escribieron, y las señales que Él hizo, para que creamos, para que sigamos creyendo que este Jesús histórico, que es el Salvador, tiene una tarea específica, que es el ser el Mesías esperado. Y la chamba del Mesías es salvar a su pueblo, es liberarlo de la esclavitud, del pecado, y que además es el eterno. ¿Sabe qué? Si hay un evangelio que habla de la eternidad de Cristo, es Juan. Es Juan. Y luego en las cartas paulinas, Colosenses, Pablo a los Colosenses. Pero es el eterno. Dice la palabra, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice Lucas en Hechos, y nos habla de la importancia del nombre. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El nombre es importante. ¿Cuál es el nombre? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo llegamos al conocimiento de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? Por las señales que el Evangelio nos narra. No otras. No busquemos señales en el mundo. ¿Quieres señales de Cristo? Están en la palabra. Están en la Escritura. Y amado hermano, a lo largo de estos 3 meses, vamos a estudiar las portentosas señales de los 7 yo soy de Jesús. No solamente será una predicación devocional, vamos a estudiar. Vamos a profundizar para arraigar el conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón y adorar al Señor por lo que es, por lo que hizo y por lo que representa en nuestras vidas. Y quién sabe, es posible que Dios a lo largo de estos 3 meses llame eficazmente al que aún tenga un corazón de piedra y le aplique su gracia irresistible para trasladarlo de las tinieblas a la luz admirable. Y que todos juntos podamos alabar y glorificar a Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos dirige con solicitud, con cuidado, hacia lo que tenemos que creer y que pensar. Creemos en Jesús. Nos hemos enterado de tantas cosas que hizo. La multiplicación de los panes y los peces, convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, devolverle la vista a un ciego, hacer caminar a un cojo, quitar la lepra de los leprosos, caminar en el mar, resucitar a Lázaro. Pero Señor, todas estas son señales.
que buscan que no veamos a las señales, sino que veamos a Cristo, tu Hijo, el Eterno, nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, para que a lo largo de este tiempo podamos discernir, entender y tener más elementos para alabar a nuestro Señor Jesucristo, al que amamos, adoramos y por quien somos. En su nombre pues oramos. Amén.